Tras la tormenta invernal en Akureyri, teníamos por delante, sin saberlo aún, uno de los días más duros físicamente hablando. 110 kilómetros contra viento con un pase de montaña para llegar a nuestro siguiente objetivo. Y ese mismo día respondió a la pregunta ¿qué hacíamos aquí? Crear recuerdos a partir de pequeños retos. Convertir esta aventura en un viaje interno en búsqueda del verdadero sentido de la palabra viajar. Reforzar nuestra idealizada forma de explorar el mundo, basada en la autosuficiencia y el contacto humano. Transformar los errores en aprendizaje y fortalecer nuestra actitud cuando todo lo de alrededor no va como nosotros desearíamos. Y sobre todo, darnos cuenta de lo importante que es tener a una persona a tu lado que siempre está ahí para apoyarte, manteniendo al equipo unido a pesar de la adversidad. En los viajes en autosuficiencia aprendes a conocerte a ti mismo. Y ahora sé que para mí uno de los aspectos más importantes son las recompensas. Pequeños regalos que el día a día te brinda a lo largo de las jornadas de pedaleo. En esta etapa el objetivo fue esa misma recompensa, el poder pasar una noche bajo las estrellas sumergidos en unas termas naturales que nos hicieron olvidar por un instante nuestro cansancio. El viento, sin duda, el mayor enemigo para los cicloviajeros en Islandia. Un elemento natural que no puedes controlar, simplemente adaptarte a él. Es incómodo, molesto y acarrea un mayor desgaste físico. Un continuo zumbido en tus oídos que te acompaña durante todo el día y te aturde hasta llegar al punto de aislarte mentalmente de lo que te rodea. Sin hablar del peligro que ocasiona el estar en tensión constante para evitar un accidente.
es, Adrián? Las 12. Se ve, ¿no? Bueno, es lo único bueno, que aún hay luz para poder montar la tienda. ¿Y dónde estamos? Estamos en un Nesti, una gasolinera con un restaurante fast food. Tenemos un pase de montaña de 500 metros y hay una alerta amarilla y han advertido a los conductores de caravanas y de campers que no se muevan, y por supuesto si una caravana o una camper no puede conducir, pues nosotros estamos bastante jodidos, así que no nos queda otra que dormir aquí. Hemos estado toda la tarde intentando hacer autostop, preguntando a todos los camioneros que hemos visto, a todas las pickups, y no ha habido manera, no ha habido suerte, así que veremos mañana por la mañana a ver si tenemos mejor suerte. Esperemos que sí. Si no, no vamos a llegar a Reykjavik nunca. Thank you so much. Desde la gasolinera donde nos quedamos atrapados, el bus nos llevó directamente a Reykjavik. De ahí empezaríamos la segunda mitad del recorrido total de la ruta, ascendiendo por la costa sur y este para retornar hasta el punto de origen. En la capital tuvimos una cálida bienvenida por parte de nuestros anfitriones Onur y Svein, la única ducha caliente de nuestra estancia en Islandia y un merecido día de descanso bajo techo. Además de revisar la ruta con Svein, nos advirtió de las fuertes tormentas que estaban por llegar en los próximos días. Aún así, intentamos adentrarnos hacia el Parque Nacional Thingvellir. Tuvimos un primer día de pedaleo agradable, aprovechamos al máximo esa pequeña ventana de buen tiempo que fue un auténtico regalo, pero no duraría mucho.
Hoy estuvimos pedaleando con rachas de viento entre 75 y 87 kilómetros por hora de viento. Y mañana nos espera lo mismo. Está todo el mundo. Supuestamente irá bajando a 66, 60 kilómetros por hora a partir de las 4 de la tarde. Totalmente empapados y tiritando de frío, pedimos cobijo en una pequeña granja. Una encantadora familia nos abrió las puertas de su establo. Pudimos secar la ropa y comer en caliente durante unas horas, para proseguir con nuestra jornada de pedaleo. Un afectuoso gesto que no olvidaremos fácilmente, sobre todo sabiendo lo que nos ocurriría a la mañana siguiente. Ja, привет. Привет. Yeah. I like it. Thank you so much. Tack. Tras salir de la granja seguía lloviendo, aunque con mucha menos intensidad. El viento empezó a aumentar según se acercaba la noche. Volvíamos a estar mojados y el único objetivo era de encontrar un sitio para estar mínimamente resguardados, pero no encontrábamos nada, algo bastante habitual en Islandia. Finalmente acabamos al costado de una iglesia en una pequeña aldea. Lo que a nosotros nos pareció una necesidad, a otra persona le pareció ilícito. Quiere escuchar, solo me hace san de tirarnos. Ahí le está dando a las ramas para que nos vayamos. Hacia la Marín a cortarle el paso, estoy seguro. Sí, va directo hacia la Marín y pone los ganchos y se va a llevar la mesa. Es increíble lo que está haciendo este gancho. Es increíble.
Es increíble lo que estamos viendo. Es la hostia. Hemos sido muy amables con él. Muy amables. Pero esto hace que, pues eso, que... En este momento paré de grabar, dada la agresividad del granjero que iba en aumento. Nosotros solo queríamos desayunar para coger fuerzas y proseguir con nuestro camino. Pero el hombre no atendía a nuestras palabras y acabó escoltándonos varios kilómetros hasta la carretera. Un triste gesto humano que simplemente nos dejó un mal sabor de boca. Habíamos sufrido el viento, la lluvia, el frío, la nieve, pero por fin, en nuestra última semana en Islandia, para poner fin a esta aventura, entonces la música empezó a sonar así.